versículo que vamos a leer en este momento para poder darle como un poquito ya encajando lo que queremos hablar en esta hora, es el Salmo 10, el versículo 17 y el versículo 18. Y la palabra de Dios dice así: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Y la pregunta que me surge y que quisiera compartirles, y no sé si en esta aplicación da la opción de levantar la mano, invitarles a que levanten su manito y con base a la siguiente pregunta nos expresen. ¿Alguna vez nos hemos detenido a examinar la cantidad de pensamientos que tenemos en un solo día? ¿Cuántos pensamientos? ¿Alguna vez los hemos evaluado? Hemos dicho, venga, ¿qué tal? En la noche en una evaluación decir, venga, voy a tomar un cuaderno y voy a poner qué tantos pensamientos he tenido durante el día. ¿Lo ha hecho alguna vez? Imposible. Imposible, ¿cierto? Y más nosotras las mujeres, no sé en los hombres que están en este grupo, que mi esposo siempre dice, es que yo no sé las mujeres, así como hablan, yo creo que piensan, porque qué cosa tan impresionante. Entonces, tratar de enumerar esos pensamientos conectaría mucho de pronto como lo quiere expresar el salmista, entendiendo que este salmo lo escribe David. Y yo decía, sí, Señor, qué difícil es, qué difícil tratar de enumerar o tratar de evaluar esos pensamientos que en un solo día podemos tener. Pero cuando usted se va a la palabra, usted encuentra en Isaías, y yo quiero también leérselo, dice su palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Y entendiendo también lo que nos quiere decir esta palabra, creo que el texto nos lleva a la grandeza y al poder de los atributos del Señor. El Señor no solamente nos está recordando a través de su palabra, o el salmista no solamente quiere expresar a través de la palabra que el Señor en medio de sus atributos se mueve con gloria y con poder, sino que mantiene vigente y que está ahí en todo tiempo, está en esa omnisciencia que prepara todo a través de lo que no vemos, pero también está en esa omnipresencia que nos recuerda que aun cuando despierto, todavía mi mente está conectada con Él. Y es a eso donde yo lo llevo en este salmo, porque la palabra, el versículo que más me llama la atención a mí es el versículo 18. Aún, dice ahí la palabra, ¿cierto? Aún cuando despierto, estoy contigo. Y eso me deja ver que el salmista tenía un corazón dispuesto para pensar en todo lo que Dios tenía preparado para él. Así como usted y yo sabemos en esos estudios de la palabra, David tuvo muchas circunstancias y muchas dificultades que en medio de su humanidad podrían haberlo hecho desfallecer, como quizás usted y yo en algunos momentos, y en esos pensamientos, en esa multitud de pensamientos, muchas veces pensamos en tirar la toalla. Muchas veces pensamos en dejar todo y no avanzar y decir, Señor, este no es el camino, esto no es lo que yo quería, así no era como yo lo tenía dispuesto. Pero es aquí donde el Señor nos deja ver, y la palabra nos deja ver, que sus pensamientos no son como los nuestros, que en la grandeza de sus pensamientos el Señor siempre nos encamina a cumplir un propósito. El Señor siempre nos encamina a llevarnos hacia la meta. Es así como Pablo también dice, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Y me parece hermoso porque cuando yo empiezo a ver la palabra y empiezo a escudriñarla, me doy cuenta que todos aquí tenemos un llamado. Y el llamado específico es a cumplir una misión específica. ¿Alguno de ustedes podría decirme cuál es esa misión o qué entiende usted por esa misión cuando yo le digo que todos somos llamados? ¿Están muy Bueno, yo diría tímidos? yo diría que es como cumplir el propósito al cual Dios nos llama, ¿no? Yo pienso que todos tenemos un propósito en la vida. Lo uniría mucho a lo que es la misión, ¿no? Cumplir con ese propósito que Dios pone en nuestro corazón. Claro que sí. Y esa misión, quiero compartirles acá, esa misión inicia desde la creación del mundo.
Esa misión inicia desde que el Señor nos formó, desde que el Señor tuvo pensamientos para la humanidad. Esa misión, en lo primero que nosotros podemos ver es que fuimos creados para adorarle, que fuimos creados para exaltarle y que en esa exaltación es lo que nosotros ahora, en lo que nosotros permanecemos, porque estos tiempos de oración nos llevan a esos tiempos de adoración. Nos llevan a esos tiempos de reconocer la grandeza y el poder y la soberanía de Dios para nuestras vidas. Y es ahí donde nos conecta a esos grandes pensamientos que el Señor tiene para con nuestras vidas. Por eso, en nuestra humanidad nosotros podemos desfallecer, nosotros podemos sentirnos desesperados, angustiados, llevarlo a algún extremo, sea la situación que se presente. Pero aquí el salmista nos está expresando que aún con diversas dificultades, aún teniendo ataques, aún teniendo persecución, porque usted sabe que David fue un hombre perseguido antes de poder cumplir con la misión a la cual había sido llamado, pero aún así puede expresar a través de este salmo cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Estos tiempos de oración que como familia tienen ustedes, que son espectaculares, que son preciosos y que de verdad son tiempos de preparación, nos dejan ver que a través de estos tiempos de comunión conocemos esos atributos de Dios y conocemos su carácter. Conocemos ese carácter lleno de amor. Conocemos ese carácter que nos recuerda que cuando despertamos aún son nuevas sus misericordias, que maravillosas son sus obras. Y sabe una cosa, usted es una obra maravillosa de Dios. Y en eso nosotros debemos pensar. Y en eso nosotros debemos enfocar nuestros pensamientos, en lo maravilloso que Dios vio en mí, vio en ti, en eso maravilloso que te permite cumplir la misión. En eso maravilloso que el Señor te recuerda cada mañana cuando despiertas y está junto a ti, que puede hacer contigo y que tú puedes hacer por el resto de las personas que están a tu alrededor. Compartir lo precioso de la grandeza del Señor, compartir lo precioso que son sus pensamientos, compartir lo precioso que es su propósito, compartir lo precioso de entender que como maravilla creada por Dios, le soy útil. Eso me parece a mí lo más precioso. Y yo no sé si usted al igual que yo se emociona. Yo no sé si usted al igual que yo en medio de la sorpresa dice gracias. Gracias porque cuando tenemos condiciones y situaciones difíciles, nuestros pensamientos se desconectan mucho de lo que estamos hablando y empezamos a pensar lo opuesto. Entonces, cuando queremos tirar la toalla, decimos, pero es que yo no sirvo para esto, no estoy preparado para aquello. Y lo digo porque en eso que hablaba Estelita, cuando nosotros nos conocimos, yo tenía muchos retos, que no quiere decir que no los tenga ahora, pero en esos retos muchas veces me sentí insuficiente, ¿sabe? Yo no sé si usted, al igual que yo, en medio de este caminar y en medio de este trasegar con papá, usted se ha sentido igual. Y si no, de verdad yo le felicito. Gracias por esa fortaleza que usted tiene y ese carácter de Cristo con el cual se nutre. Pero yo batallaba con eso y yo luchaba y sentía insuficiencia y sentía que no daba la talla y sentía que no era lo suficientemente eficaz para lo que el Señor me había llamado. Y estuve en varias áreas cumpliendo varios roles y me llené de muchas actividades y me llené de muchas cosas, tanto así que la parte esencial para poder caminar en el propósito de Dios era conocer sus pensamientos. Era conocer qué era lo que Él quería hacer conmigo y a través de mi vida, en lo que Él me había puesto, en lo que Él había colocado para que yo pudiera servirle. Por eso cuando yo leo este salmo, me lleno de ese gozo, como le digo, y de esa emoción. Porque aquí dice, cuán grande es la suma de tus pensamientos. Aunque yo, en una lista interminable, no podría describir todo lo que yo pienso, hoy puedo pensar que los pensamientos en la grandeza de Dios son para un plan de bendición, un plan de bien. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar, para un futuro y una esperanza. Y eso es lo que yo quiero animarle en esta noche para que en su mente siempre mantenga conectado. Las dificultades van a venir en todo tiempo y en todo momento, pero es en la comunión
con el Señor, en el perseverar, como les decía al inicio, que nosotros vamos a seguir siendo fortalecidos, que nosotros vamos a poder seguir avanzando conforme a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si usted me pregunta de ese tiempo atrás, desde que yo conocí a Estelita hasta ahora, han pasado más de 10 años, creo yo, 7 por minimizar, pero son más o menos ese tiempo, donde uno dice, no sé, a usted le ha pasado, ha tenido también personas a las que usted dice, admiro esa forma de hacer las cosas, me llama la atención cómo se desenvuelve en esta área, me gusta la forma en la que dinamiza, soluciona, cómo quisiera tener eso en mi vida. Pero qué bonito que cuando nosotros pensamos muchas veces así, conectemos todo con la grandeza de lo que es Dios, como lo hizo David al escribir este salmo, al describir a aquel que nos formó. Si usted lee ese salmo, usted empieza a ver que describe detalladamente que fuimos formados, que aún desde el vientre de nuestra madre veníamos con propósito. Pero ya cuando lo lleva y lo conecta en estos 2 versículos maravillosos, podemos decir, señores, que si yo sumara tu grandeza, tus beneficios y todo lo que tú has hecho desde ese tiempo hasta ahora, Señor, no tendría tiempo para poder compartirlos. A través de las luchas, de las pruebas, podemos ver que su grandeza y su fidelidad permanecen para siempre. Me encanta lo que sigue diciendo el versículo, ya que usted lo tiene ahí en pantalla, y dice, se multiplican más que la arena, hablando de esa grandeza para el Señor en esa mente ilimitada, nos quiere llevar en su propósito a que rompamos barreras, a que rompamos límites y a que nos demos cuenta que en Él todo es posible. Que aunque conocemos muchas palabras, citamos muchos versículos, algunas veces lo que nosotros citamos lo hablamos como una frase sin fe, sin sentido, pero al verlo y al enfocarlo a través de su palabra podemos decir, Señor, tus pensamientos se multiplican, son innumerables, son tan grandes que hoy toda barrera, Señor, se rompe. Hoy todo obstáculo es derribado. Hoy todo aquello que me impide ver, Señor, lo que tú quieres hacer con mi vida, lo suelto, lo entrego, Señor, y camino y avanzo conforme a esos pensamientos que traen propósito para mi vida, porque yo despierto y aún estoy contigo. Muchas veces, no sé, también le ha pasado, nos pasa, me pasa. Dice mi hijo, voy a hablar de mí para no comprometer a nadie. Pero me pasa que en la noche después de una semana agobiada, nosotros ahorita en el lugar donde estamos trabajando aquí en Suba, tenemos un proyecto nuevo que tiene que ver con una fundación que trabaja en pro de los niños y de la necesidad de la comunidad. En esta parte de la localidad y donde yo vivo, hay mucha ausencia de los papás en la vida de los niños. Y son niños que cuidan a otros niños porque hay muchas mamitas que están a cargo de sus hijitos y tienen que salir muy temprano a trabajar y llegar muy tarde. Y son niños que no tienen un seguimiento, no tienen un acompañamiento en lo que tiene que ver con sus tareas, con la formación intelectual, digámoslo así, con su estudio, y que a través de la fundación se abren las puertas pues para que lleguen y podamos tener un refuerzo escolar y también poder atender esa parte espiritual, que no debe desligarse de todo lo que nosotros hacemos. Y poder ver a través de todo este tiempo que el Señor ha obrado en esos corazones de los niños, que los niños van viendo la transformación, que los niños van entendiendo que pueden confiar en el Señor, que tienen un futuro esperanzador, que tienen un futuro lleno de cosas que anhelan y desean en su corazón, que se ven posibles. Para nosotros es de gran gozo. Yo no sé si para usted, cuando usted ve a un niño en una condición difícil y usted tiene la posibilidad de poder ser de bendición, no le llena también de gozo. Y así es como el Señor obra también en nuestras vidas y nos permite ver a través de estas situaciones cuán bendecidos somos para bendecir, para acercar aún a la niñez. Nosotros amamos la niñez porque sabemos que la niñez es la generación del presente, que levantará un futuro.
en un futuro una generación que no tiene miedo, una generación que se levanta, una generación que se conecta, una generación que busca a su creador, aquel que pone sueños, aquel que habló de propósito, aquel que entregó promesas, porque ese salmo también es una promesa. Cuán grande es la suma de todos tus pensamientos, Señor, y se multiplican más que la arena. Y yo despierto, Señor, y aún estoy contigo. Que nuestra mente esté tan inundada de los pensamientos de Dios que al despertar, lo primero que anhelemos sea seguir conectados con esas charlas preciosas con Él. Usted y yo, cuando empezamos una relación con esa persona amada, no hallábamos la hora para volver a hablar con ellos. Yo que soy de la generación donde no existía celular, donde en mi casa no era fácil tener una línea telefónica, tenía que salir a un teléfono público con moneditas para poder hablar con mi amado. Y para mí era, ay Dios mío, yo me despertaba y yo quería rápidamente volver a escuchar su voz. Y no sé si a usted también le pasó. Pero así es mismo, es como el Señor nos dice, y no, la palabra nos muestra y el salmista lo expresa, es ese anhelo de despertar y sentir que aún estoy ahí, que Él está ahí, que yo abro mis ojos y está Él ahí, que puedo buscarlo en esa intimidad y no decir, bueno, Señor, aquí estoy, acabo de llegar a mi habitación, así que cuando quieras puedes venir. Saber que no es así, saber que cuando yo entro en ese lugar de intimidad, Él ya está ahí. Porque el salmista nos lo enseña. Yo despierto y aún estoy contigo. Él está con nosotros. Él no nos ha soltado. Él no nos ha abandonado. Él permanece. Así que esa pregunta que yo le hacía al iniciar es, nos hemos detenido a examinar la cantidad de pensamientos que tenemos en un solo día y ahora en esos pensamientos, ¿cuántos de esos pensamientos le dedicamos nosotros al Señor? Al propósito de Dios, a la misión del Señor. Y esa es una pregunta que debemos hacernos, yo creo que en todo tiempo. Si viniera en este momento y el Señor dijera, bueno, aunque Él todo lo sabe, bueno, cuéntame de todos los pensamientos que tuviste hoy, 22 de agosto, jueves, ya terminando una semana laboral. Cuéntame cuántos de esos pensamientos estuvieron conectados conmigo, con la misión. ¿Qué podríamos responder? Podríamos decir, Señor, si hablamos de porcentajes y de una estadística, podría decirte que del 100%, ¿cuánto? ¿Cuánto? Sabiendo que a Él nada le es oculto y que lo conoce todo. ¿Cuántos de nuestros pensamientos están alineados con sus pensamientos? ¿Cuántos de nosotros a través del recordar su palabra podemos ver que en su omnipresencia Él todo lo tiene bajo control y que nosotros podemos descansar y caminar en esa misión, caminar en ese llamado? Ese llamado no es otro, a compartir de lo que Dios ha hecho con nosotros, a compartir esos pensamientos, a compartir lo bueno y maravilloso que es Dios. Quizás esta noche podremos meditar en esto antes de acostarnos. O quizás esta noche usted en su evaluación dice check-in, porque es un 80% en el cual, Señor, yo todo te lo pongo en tus manos. Desde que me levanto, yo te digo, bueno, Dios, esta mañana yo te la entrego como cada mañana. Así que yo quiero que hoy tenemos una reunión, me voy a reunir con el grupo de Estelita, de Conexión al Cielo, de Llamado al Cielo. Entonces quiero que por favor me ayudes, me digas qué me voy a poner, qué voy a hacer, qué voy a decir, qué quieres hablar. Y todo eso, ¿no? En esa relación en la que nosotros continuamente mantenemos y en esos pensamientos que queremos recibir para poder caminar. No sé, ustedes a través de esta lectura, quizás a través de esto que yo estoy compartiendo, quieran agregar, quieran anexar, quieran compartir en esta noche para que, aunque sé que están ahí, no me sienta solita. Saber qué piensan, que a través de este texto, a través de este versículo, ¿qué significa para ustedes lo que el salmista quiere expresar? ¿Cómo ustedes lo aplican a su vida? Y creo que esas son las preguntas que durante la semana
vamos a estar haciéndonos, ¿no? Y nos va a ayudar a cuestionarnos. Entonces, no sé cuántos valientes en esta noche levantan la mano y nos quieren compartir desde lo que la palabra habla, desde lo que podemos hacer desde esta reflexión, para que entre todos podamos nutrir este pensamiento que Dios trae a través de su palabra. Jimenita, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que en esos tiempos donde nosotros lo buscamos, bueno, voy a hablar por mí, es donde puedo sentir que puedo compartir con él, que me llena, y pienso que es el tiempo donde él pone muchos pensamientos también en mí que durante el día van obrando, se van haciendo realidad, o yo digo, bueno, el Señor ya me mostró una idea, o sea, me empiezan a llegar como ideas que son pensamientos, pienso que iluminados por él, de esa búsqueda, de esos tiempos en los que yo estoy con él. Hablaba yo con Estelita precisamente de que yo me levanto a orar, y aunque me levante a orar con mi grupo o bueno, con las personitas que comparto y eso, no es lo mismo como cuando yo tengo esa intimidad con él. Yo siento que me hace falta estar a solas con él. Y es allí donde llegan también muchos pensamientos que me ayudan a llevar el día, las situaciones, me da ideas y me aporta demasiado para todo lo que sea que esté viviendo, sea positivo, en ese momento sea una situación difícil, en ese momento los pensamientos que el Señor pone en mí cambian todo, cambian la perspectiva desde donde puedo ver las cosas. Ese alimento espiritual me ayuda también para sobrellevar las cargas y para entender las alegrías como esas bendiciones maravillosas en las que en ciertos momentos de la vida me puedo gozar. Bueno, eso era todo. Gracias, amiguita, por su participación. Sí, muchas gracias, amén. Así es. Y mira que uno puede encontrar claves a través de lo que ustedes dicen. Mira, por ejemplo, tú dices iluminación, intimidad, ideas. Y esto que nos da un resultado, una respuesta. Nos da eso que el Señor quiere mostrarnos. Qué bonito. Que el Señor en esa intimidad, a través de su espíritu, nos ilumine. De verdad que qué bonito. Qué bonito poder entender que solo a través de la intimidad nosotros podemos ver esas respuestas. Creo que hay alguien más que quiere compartir. Tan calladitos hoy. Bueno, mientras alguno comparte algo más, me quedé pensando, ¿no? Para uno conocer el pensamiento de alguien más es porque definitivamente yo tengo que estar muy conectado, ¿no? Y cuando el salmista decía eso, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, es porque el grado de intimidad que tenía David con el Señor, podía él discernir o definir los pensamientos de Dios. O sea, uno dice, bueno, pero ¿cómo yo voy a saber cuáles son los pensamientos de Dios? Pero realmente a través de este pasaje uno se da cuenta que sí es posible cuando uno está conectado con papá, ¿no? Entonces es fácil decir, preciosos me son tus pensamientos, y el pensamiento del Señor obviamente también está plasmado en su palabra. Entonces no es tan difícil decir, uy, pero yo ¿cómo voy a saber qué está pensando Dios? Sí podemos saberlo a través de la conexión que tengamos diariamente, porque también el Espíritu Santo muchas veces nos da a conocer cosas que necesita que nosotros hagamos aquí humanamente. Entonces es en la medida como de esa entrega, de esa conexión diaria con el Señor, para poder nosotros, como dice David, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Entonces, no es imposible, es más bien como nuestra decisión, nuestro deseo de conectar con el Señor cada día. Amén, amén. Y cuando tú miras, la conexión nos lleva a la intimidad. Y creo yo que esa conexión se hizo posible en la vida de David a través también de las diversas pruebas y de las diversas situaciones. Eso hizo que en medio de todo lo que él atravesaba, tú me haces recordar cómo él sobrellevaba cada una de esas luchas y esas batallas, y que aunque se enojaba, porque él expresa su humanidad en los salmos cuando los escribe,
pero al expresarlos, él dice, mi humanidad también deseó muchas veces que el Señor, incluso el Salmo en uno de los versículos más adelante dice, Señor, acaba, aniquila, mata a los enemigos. Pero luego en esa intimidad, luego en esa conexión, luego en ese conocer los pensamientos del Señor, él dice, no, Señor, en tus misericordias, conforme a tu voluntad, como tú lo quieras. Entonces sí es bonito así como tú lo mencionas, mi Estelita, porque es que a través de esa intimidad y de esa conexión yo puedo conocer al que conoce mis pensamientos y al que me lleva a cumplir esos propósitos. En ese discernimiento de poder caminar y de poder hacer y cumplir, vuelvo al punto, al cumplir la misión. Es una misión, todos aquí somos llamados en medio de todas las circunstancias. Nosotros como familia el año pasado tuvimos una situación difícil, pero creo que fue en esa conexión y ahí era donde yo veía que a través de las dificultades de David uno aprende a confiar y a tener la paz del Señor, esa paz que promete su palabra. Nuestro hijo se accidentó en una moto, es curioso porque, y digo curioso porque mi hijo es un ministro de alabanza, trabaja con jóvenes, es un chico que tiene, Dios mío, una pasión por las cosas de Dios impresionante. Y estaba dirigiéndose hacia su lugar de trabajo porque tenía preciso ese día, un día de ayuno, y él se accidenta ese día y ese accidente casi le arranca un pie. A él le quedó su piecito, de verdad, por la misericordia de Dios, conectado de una parte de un pedacito de músculo. Se destruyó su tobillo, sus dos huesitos, la tibia, bueno, todo esa partecita destrozada. Yo me entero, yo estoy en mi trabajo, yo me entero y él me dice, no, mami, fue un choque, no pasó nada. Yo, pues, obviamente, en esa tranquilidad, yo dije, bueno, Señor, tú guardas a tus hijos, tú, Señor, estás en medio de mi oración, tú sabes. Cuando él vuelve a hablar conmigo, hace una videollamada a mediodía y en el lugar donde se encuentra, yo alcanzo a ver al fondo, uno que es mujer y es tan detallista, veo un zapato lleno de sangre. Y yo le digo a mi hijo, oye, ese zapato que está allá es el tuyo. Y entonces él hace como ojitos de, ups, me dice, sí, ma. Y yo le digo, Julián, no fue un rasponcito, no fue algo tan así como me lo estás diciendo, pasó algo grave. Y va y me muestra a este muchacho su herida y yo dije, no, Dios mío, Señor. Julián se llama mi hijo, recibió 4 intervenciones en su pie, que hoy, para la gloria del Señor, con 2 tornillos él camina bien, él incluso ya está hasta jugando, es un apasionado por el fútbol y juega, y yo digo, Señor, lo que tú haces. Pero cuando estuvimos en ese proceso, de verdad que nos llenamos de una paz, de saber, incluso mucha gente se acercó, oraron por nosotros, sentimos la cobertura y podíamos ver cómo Dios, en medio de todo lo que estábamos atravesando, nos recordaban que en medio de todos estos procesos, Él estaba en medio de nuestros pensamientos llenándonos de paz, llenándonos de tranquilidad, llenándonos de la certeza que fiel fue el que prometió, fiel es el que promete, fiel es el que obra. Y Julián, ya para un año pasadito, un año y sí, que 3 meses que ya pasó esto, y verlo así, ver cómo Dios sigue operando en él y cómo Dios lo sigue usando y cómo ante una dificultad nosotros, como lo decía en el principio, pudiésemos haber tirado la toalla y pudiésemos decir, Señor, pero si nosotros te servimos, pero si nosotros estamos juiciosos, pero si nosotros estamos haciendo lo que tú demandas, ya esto como que no va más. Al contrario, en esa paz, en esa conexión, en esa intimidad, en ese conocer la forma de Dios operando sobre las vidas, de verdad que uno dice, es lo que nos llena y lo que nos permite poder también decirle a otro, mira, estás pasando por una situación difícil, pero tranquilo, confía, los pensamientos de Dios son más grandes, los planes de Dios son más grandes, lo que está sucediendo solamente es la preparación para algo glorioso que el Señor quiere hacer en tu vida. Estos tiempos de oración, escuchar aquí a la hermanita que dice cada mañana en mi grupo de conexión, en mi grupo de oración, ver cómo el Señor respalda cada una de esas intenciones, cada una de esas actividades que son para honrarle a Él. Eso a mí me llena de gozo. Y quiero invitarles a que ustedes también experimenten eso. Y si ya lo han experimentado, que lo compartan. Que como dice mi esposo y una frase célebre de un periodista, no se quede callado,
Anuncie, comparta, anime, edifique, levante al que tiene a su lado. Porque en últimas, vuelvo al punto, nuestra misión es esa. Y es la misión que yo quiero compartirles. Estos tiempos de oración tienen una misión. Y en esa misión todos caminamos. En esa misión es donde perseveramos. Y saber que usted y yo, mañana, aún al despertarnos, podemos seguir diciendo, aún, Señor, cuando despierto, tú estás ahí conmigo, mis pensamientos están contigo, para contigo, porque tu omnipresencia está sobre mi vida, con tus promesas, en mi familia, llevándome al cumplimiento de esa misión. Y creo que no es más lo que el Señor pone en mi corazón en esta noche, pero sí me alegra cuando ustedes abren sus micrófonos y comparten desde su experiencia, desde lo que el Espíritu Santo hace allí en esa conexión. Los animo, no sé cuánto tiempo les queda, cuánto tiempo nos queda, pero sí sería muy bonito poder seguir escuchándoles, poder seguir siendo